Durante mucho tiempo, el cine de animación es algo que parece estar exclusivamente dirigido al público infantil y al entretenimiento visual. Pero si nos ponemos a pensar, muchas películas exploran narrativas a veces más oscuras, complejas y filosóficas que el cine donde sus personajes son de carne y hueso. Por eso hoy vamos a hablar de 20 películas que más allá de entretener con muñequitos divertidos, nos dejan mensajes profundamente humanos y nos hacen reflexionar acerca de muchas cosas en la vida real. Y aclaro que esta lista no estará basada en la taquilla, ni en la nostalgia, ni en quién tiene el diseño de personaje más popular, sino en las que tienen una solidez inquebrantable en su guión. Quien les habla es Luis Fuentes. Ahora sí, pónganse cómodos en este vídeo que he preparado para todos ustedes. Bienvenidos a Panorama Curioso. Esta épica del gigante Disney nos traslada a la sabana africana y su trama aborda la vida de Simba, un joven león destinado a heredar el trono de su padre conocido como Mufasa. Pero cuando su celoso y resentido tío Scar lo asesina en medio de una estampida, manipula a Simba para que crea que él es el culpable. Así que con ese trauma huye al exilio sumido en una profunda culpa. La narrativa sigue su camino donde debe enfrentarse a su pasado reprimido, superar la negación, asumir la responsabilidad y finalmente reclamar su lugar legítimo en el vasto ciclo de la vida. Además, las interacciones con Timón y Pumba, aunque son cómicas, sirven como una distracción psicológica que lo ayuda a sobrellevar todo ese pasado. Por otro lado, el trauma de Simba y su huida representan la negación de la responsabilidad personal, mientras que su regreso final es el sacrificio necesario para restaurar el orden moral del reino. Esto sin olvidar que el conflicto entre Simba y Scar es un contraste entre el deber noble y la ambición desmedida, anclando esa película no solo como entretenimiento, sino como una tragedia clásica animada con fuertes mensajes emotivos. Esa obra maestra es considerada por muchos una de las mejores películas animadas e incluso una de las mejores de la historia del cine, ya que sigue la odisea de Chihiro, una niña malhumorada y egoísta que se siente frustrada por la mudanza que interrumpe su vida, pero que accidentalmente queda atrapada en un misterioso mundo de espíritus y deidades. Aquí el catalizador del conflicto es la transformación de sus padres en cerdos, castigados por su codicia al comer la comida ofrecida a los dioses. Así que de esta forma Chihiro se ve forzada a trabajar en la casa de baños de la bruja Yubaba para sobrevivir. Esta épica de iniciación exige a Chihiro desprenderse de su identidad original y encontrar un valor, una ética de trabajo y una empatía que no sabía que poseía. La película está saturada de simbolismo con personajes enigmáticos que reflejan la soledad, la avaricia humana, el sacrificio y el destino. Esta trama es una alegoría profunda sobre el pasaje forzado hacia la madurez y el guión utiliza el mundo de los espíritus como una representación crítica del mundo adulto, de forma que Chihiro solo puede madurar y recuperar su humanidad y la de sus padres a través del trabajo duro, la empatía y la devolución de los favores. Y aunque a simple vista no lo parezca, esa película no se define como una aventura física y ya, sino como una transformación ética que la convierte en una de las exploraciones más complejas y conmovedoras de la infancia en el cine. Ambientada en un futuro distópico, la trama comienza 700 años después de que la Tierra fuera completamente abandonada por la humanidad que la dejó cubierta por inmensas montañas de basura. Y es allí donde vemos a Wall-E, un robot compactador de basura que es el único autómata funcional que queda en el planeta. Pero su existencia solitaria cambia por completo con la llegada de Eva, una elegante y avanzada sonda robótica enviada para buscar vida vegetal. Así que Wall-E se enamora de ella y la sigue hasta su nave espacial, donde los humanos viven en un estado de ocio perpetuo y obesidad extrema. En cuanto al guión de esta película, es sin duda alguna una obra de ciencia ficción con una profunda alegoría sociopolítica y ambiental. Además, la profundidad se manifiesta en su crítica a la sociedad de consumo descontrolado, la obesidad generalizada causada por la inactividad y la dependencia tecnológica que ha atrofiado por completo la capacidad de los humanos por interactuar con la realidad. El punto es que paradójicamente Wall-E y Eva, aunque son robots, se convierten en los personajes más humanos de esta historia, ya que son los únicos capaces de tener voluntad, curiosidad y amor, forzando a la humanidad a confrontar su propia y lamentable decadencia.
Esta película establece su profundidad emocional desde el inicio con un montaje mudo y desgarrador que narra el matrimonio, los sueños compartidos, las decepciones y el doloroso duelo de Carl tras la muerte de su amada esposa Ellie. De forma que el anciano, al haber sido un vendedor de globos, decide finalmente cumplir el sueño de viajar a las remotas cataratas Paraíso en Sudamérica. Y para hacerlo ata su casa a miles de globos de helio, despegando en un acto de obstinación y mucha melancolía. Sin embargo, su plan solitario se ve interrumpido abruptamente por Russell, un niño explorador que en su intento por ganar una insignia de ayudante de anciano se encuentra accidentalmente en el porche de la casa durante el despegue. El conflicto central de esta aventura sucede más que todo a lo interno del anciano, ya que debe superar el duelo, soltar el apego al pasado y aceptar que la vida continúa más allá de la promesa que no pudo cumplir al lado de su difunta esposa, ya que la casa flotante funciona como una poderosa metáfora del apego y el remolque a lo largo de la aventura representa la dificultad de llevar el peso del pasado. Además, la profundidad de esta historia reside en la revelación final, donde entiende que la verdadera aventura que buscaba no era el destino geográfico en las cataratas, sino en la vida cotidiana que compartieron cuando estaban juntos. De esta forma, el anciano aprende que el verdadero legado de Ellie es la vida que encuentra cuando forja un nuevo vínculo paternal con aquel niño. Esta es una reimaginación oscura y melancólica del cuento clásico. La historia comienza con el dolor inconsolable de Geppetto, que es un carpintero que pierde a su amado hijo durante un bombardeo de la Primera Guerra Mundial. Años después, cuando está sumido en la embriaguez, el duelo y la desesperación, se talla a Pinocho, un títere impulsivo, caótico y abiertamente desobediente. Así que de esta forma comenzamos a ver que este nuevo guión transforma el cuento tradicional de la obediencia y la mentira en un profundo estudio sobre la imperfección, el totalitarismo y el amor incondicional. La solidez de este guión radica en su audaz uso de la alegoría política y la filosofía de la mortalidad, estableciendo que el ser humano significa ser inherentemente imperfecto, caótico, mortal y sobre todo desobediente. Además de que la profundidad existencial es marcada por la figura de la muerte y sus sirvientes, que interactúan constantemente con Pinocho, lo que hace que la promesa de ser un niño de verdad se transforme en una aceptación de la imperfección de la vida. Un profesor de música de secundaria cuya vida se percibe como insatisfactoria y mundana, aparte de que tiene el sueño de tocar jazz profesionalmente. Bueno, el giro comienza justo después de conseguir la audición de su vida, ya que sufre un accidente y su alma se separa del cuerpo, de forma que es transportado hacia el Gran Antes, un reino metafísico donde las almas vírgenes adquieren su personalidad y sus chispas antes de ir a la Tierra. Estando allí, Joey se encuentra con 22, un alma cínica que ha permanecido en el Gran Antes durante milenios y ha fracasado en encontrar la chispa que le impulsa a nacer, así que se ve forzado a convertirse en su mentor, obligando a ambos a confrontar lo que realmente significa vivir. La genialidad del guión de esta película radica en su valiente inmersión en el existencialismo y la búsqueda del propósito vital. Por su parte, la narrativa es muy sólida, porque subvierte las expectativas de la audiencia al argumentar que la belleza profunda de la existencia se encuentra en los momentos mundanos y efímeros, como una rebanada de pizza, el aroma de la naturaleza o el simple sonido del metro, haciendo que se sienta como una profunda lección que nos hace aceptar la vida ordinaria que tenemos, a vivir el día a día y a valorar las cosas simples que se presentan en el camino. Woody, Buzz y el resto de los juguetes clásicos de Andy se enfrentan a un dilema existencial inevitable, ya que su dueño ha crecido y está a punto de ir a la universidad, así que este suceso los hace lidiar con el miedo al abandono y la irrelevancia en un mundo que ha seguido adelante sin ellos. Y para empeorar su situación, son donados a una guardería que inicialmente se presenta como un paraíso del juego eterno, pero que pronto se transforma en una prisión distópica controlada por el resentido oso de peluche llamado Lotso. Esta narrativa se convierte en una película de escape con altas apuestas emocionales, sobre todo con la secuencia climática en el incinerador, donde los juguetes aceptan su destino inminente y se toman de la mano. Al final, el arco narrativo se resuelve con la aceptación de Andy cuando decide donar sus juguetes a la joven Bonnie. El guión de esta película hace una profunda reflexión sobre la mortalidad simbólica, el apego y la difícil transición de la vida adulta, lo que hace que el público adulto sienta que la trama funciona como una poderosa alegoría de envejecimiento y el desapego, resonando con la experiencia de dejar atrás la infancia, donde el crecimiento de Andy exige que los juguetes encuentren su propio valor y su camino fuera de su relación cuando era un niño, cerrando de forma conmovedora un ciclo temático de dependencia emocional.
La película introduce a Miles Morales, un adolescente de Brooklyn que lucha por equilibrar su vida escolar, la presión de su padre y la admiración por su tío que es más relajado. Pero todo cambia cuando es mordido por una araña radioactiva y adquiere poderes arácnidos, lo que lo lleva más adelante a presenciar la activación de un supercolisionador por parte de un villano que provoca la muerte del Peter Parker de su dimensión. Este colisionador abre un portal al multiverso atrayendo a varias versiones de Spider-Man, incluyéndolo a él. Así que sintiéndose inadecuado e incapaz de llenar el vacío dejado por el Spider-Man original, debe ser entrenado para convertirse en el héroe que su dimensión necesita. Las enseñanzas de esta película se centran en la idea de que el heroísmo reside en el carácter y las decisiones individuales, más que en el destino que muchos consideran como preestablecido. El mensaje principal es que cualquiera puede ser un héroe si tiene la valentía de dar ese salto de fe, aceptar su singularidad y desafiar las expectativas para hacer lo correcto. A través de la lucha de este muchacho por proteger a su familia y amigos, la narrativa enfatiza la importancia de la empatía, la perseverancia y la responsabilidad personal, demostrando también que la conexión y el apoyo de los seres queridos son tan vitales como los superpoderes. Esta joya de Pixar se centra en Miguel, un niño de México cuya familia se ha prohibido estrictamente la música por generaciones, y esta prohibición surge después de que su tatarabuelo, que era músico, abandonara a su tatarabuela y a su hija Coco, quien aún está viva aunque muy ancianita. Pero este niño, con una pasión secreta y ferviente por la guitarra, desobedece a su familia en el Día de los Muertos para buscar su vocación. Y cuando intenta robar la guitarra expuesta en el mausoleo de su ídolo Ernesto de la Cruz, Miguel es transportado misteriosamente al vibrante mundo de los muertos. Estando allí, debe obtener la bendición de uno de sus antepasados antes del amanecer para no quedar atrapado permanentemente en ese lugar. En esta ocasión, la profundidad temática reside en la revelación de que su tatarabuelo es un muerto que lo acompaña en su camino, conocido como Héctor, quien había sido asesinado por su compañero Ernesto de la Cruz, es decir, el ídolo del niño. Pero también descubre que la única manera de que él no desaparezca para siempre es que Coco lo recuerde, llevando la trama hacia un desenlace donde Miguel usa la música para salvarlo y restaura el sentido de la tradición familiar que se había perdido. La película comienza con el trauma devastador cuando el tímido pez payaso Marlin pierde a su esposa y a casi todos sus huevos a causa de una barracuda, pero descubre que únicamente sobrevivió un pequeño a quien llama Nemo. Este trágico evento lo convierte en un padre extremadamente sobreprotector, cuya ansiedad y miedo a la pérdida asfixian la necesidad de independencia de su hijo. Y bueno, el conflicto explota cuando Nemo, en un acto de rebeldía en su primer día de escuela, se acerca demasiado a un bote, lo que hace que un humano buceador lo capture de inmediato. De esta forma, Marlin comienza a buscarlo a través del vasto y peligroso océano junto a Dory, un pez que olvida casi todo de forma continua. La narrativa aquí es un viaje de maduración para el padre y para su hijo, forzándolos a enfrentar sus miedos y a redescubrir lo esencial que es la familia. Además, la profundidad temática no es solo la búsqueda física, sino el viaje interior de Marlin para aceptar la imperfección de Nemo y su propia incapacidad para protegerlo de todo. Al final, el guión establece que la verdadera seguridad no se encuentra en el control, sino en la confianza, el cariño incondicional y la aceptación de la autonomía de los jóvenes que deben crecer, haciendo de esta película un relato poderoso y universal sobre la paternidad y la independencia. La película nos introduce a Madrigal, una familia mágica que vive oculta en las montañas de Colombia en una casa con vida propia y en el vibrante pueblo de Encanto. Cada miembro de la familia, salvo Maribel, ha recibido un don mágico que utilizan para servir a la comunidad. Aquí vemos que la abuela matriarca de la familia ejerce una presión obsesiva para que todos usen sus dones a la perfección, ya que tiene miedo de que pierdan la magia que los protege. Esa trama se centra en Maribel, la única que no posee un don y que debe adentrarse en los secretos y los miedos reprimidos de su familia para salvar el don de la magia. La solidez del guión reside en su estructura, que rompe con el esquema tradicional de Disney al no presentar un villano externo, sino que sitúa el conflicto en la salud mental y la presión familiar. La magia aquí es una excusa narrativa para retratar la presión que sienten los miembros de la gran familia por cumplir una función específica y el miedo a decepcionarlos. Por su parte, la profundidad temática se manifiesta en cómo Mirabel debe adentrarse en la habitación y la psique de cada familiar para exponer sus secretos y grietas emocionales. De esta forma, este guión nos enseña que el verdadero milagro no es la magia, sino la aceptación incondicional y la capacidad de la familia para repararse y comunicarse con honestidad.
Ambientada en las antiguas tribus nativas americanas de Alaska, la película sigue a Kenai, el menor de 3 hermanos, quien se resiste a aceptar que su animal de tótem sea un oso. Pero por cuestiones del destino, todo esto cambia cuando un oso mata a su hermano mayor Sitka y este lo persigue para vengarse. Luego lo encuentra y finalmente desvive al animal. Como castigo divino, Kenai es transformado mágicamente en un oso ya que fue en contra de la voluntad de los espíritus, así que es obligado a vivir en el cuerpo de la criatura que más odia, haciendo que Kenai emprenda un viaje épico para deshacer el hechizo, siendo guiado por un pequeño osesno llamado Koda. Lo que Kenai no sabe es que su hermano del medio llamado Denaji cree que Kenai también ha sido asesinado por un oso y se lanza una cacería implacable para vengar su supuesta muerte. El guión de esta película es un profundo estudio sobre la empatía, la venganza y el círculo vicioso de la violencia, además de que su solidez narrativa se construye al forzar al protagonista a estar en los zapatos de su enemigo, y esta situación lo lleva a entender que la venganza y el odio son reacciones humanas y no leyes de la naturaleza. Además, la profundidad del guión reside en que Kenai, al aceptar su identidad como oso, rompe el ciclo de la venganza y asume la responsabilidad de Koda, el cual era el hijo de la osa que Kenai desvivió al principio de la película. La trama comienza cuando la unidad robótica Ross naufraga en una isla deshabitada, un entorno completamente salvaje para una máquina creada para la asistencia y el cuidado doméstico. Inicialmente, ese robot debe aprender a sobrevivir y adaptarse al entorno hostil, entablando gradualmente relaciones complejas con los animales. Aquí la narrativa se transforma profundamente cuando se convierte en la madre adoptiva de un pequeño ganso huérfano, y es a través de esta relación que Ross comienza a cuestionar su programación y su propia naturaleza, aprendiendo que el amor y la dedicación no son exclusivos de los seres orgánicos. Sin embargo, su nueva vida se ve amenazada por la llegada de otras unidades robóticas que buscan reactivar su protocolo original. La solidez del guión reside en su profunda exploración de la identidad, el instinto maternal y la primicia de la bondad sobre la programación. Esa trama es un relato emotivo y filosófico que se compara con obras de crítica tecnológica como Wall-E, pero se distingue al centrar su análisis en cómo el entorno salvaje obliga a una máquina a desarrollar una comprensión más profunda de lo que significa la familia y el sacrificio. Es una adaptación imparable que utiliza su diseño visual para aportar una profundidad emocional al delicado ecosistema que Ross aprende a amar. Ambientada en un Tokio distópico y posapocalíptico, esa historia sigue a Shotaro, el líder de una pandilla de motociclistas adolescentes. El conflicto se desata cuando su mejor amigo sufre un accidente y despierta poderes telequinéticos incontrolables tras un encuentro con un niño psíquico misterioso. Por su lado, el gobierno, que ya experimentaba secretamente con niños psíquicos, intenta contener a ese chico temiendo que se convierta en una nueva versión de Akira, la entidad responsable de la destrucción del mundo. Su inestabilidad emocional amenaza con desencadenar un apocalipsis psíquico que no solo destruirá la ciudad, sino que desafiará los límites de la evolución humana. El guión de esta película es una compleja meditación sobre el poder incontrolable, la anarquía social y la mutación biológica y tecnológica. El guión argumenta que la tecnología descontrolada y la ambición política solo conducirán a ciclos repetitivos de destrucción, reflejando así una visión muy cínica de la humanidad. Ubicada en un futuro cyberpunk donde la línea entre humanos y máquinas se ha borrado gracias a la integración de cyborgs y redes neuronales, la película sigue a la mayor Makoto, que es una cyborg policía de élite. Ella y su equipo deben perseguir a un misterioso hacker que comete delitos cibernéticos al tomar el control de los cerebros humanos y los cyborgs. Sin embargo, a medida que la persecución avanza, Makoto comienza a cuestionar la naturaleza de su propia existencia, ya que no sabe si ella es real o si solo es un programa, lo que hace que la trama se desarrolle como un thriller de espionaje que rápidamente se transforma en una profunda exploración filosófica sobre la conciencia. La profundidad de esta película reside en su audaz inmersión en la filosofía del poshumanismo y la identidad en la era digital. El guión, por su parte, plantea preguntas existenciales complejas acerca de lo que define verdaderamente a un ser humano. Aquí la narrativa se sostiene sobre la tensión entre el deseo de la protagonista por encontrar su propia esencia y la realidad de que su vida es una construcción de códigos y metal, consolidando un guión que es más un tratado filosófico que una simple película de acción cyberpunk. Esta película australiana de stop motion, narrada con un estilo de comedia trágica, se enfoca en la inusual y duradera amistad por correspondencia a lo largo de 20 años entre dos almas solitarias.
Mari es una niña australiana que vive en un suburbio desolador, marcado por una autoestima baja y un deseo desesperado de encontrar a alguien con quien compartir sus pensamientos. Por otro lado, su amigo por carta es Max, un hombre de mediana edad severamente obeso, diagnosticado con el síndrome de Asperger que vive en la ciudad de Nueva York. Esta historia es guiada por un narrador que describe con humor negro y honestidad brutal la vida deprimente de ambos protagonistas. Sus cartas cubren temas que van desde el amor obsesivo por el chocolate hasta las dificultades de manejar la salud mental, el dolor del rechazo y la búsqueda desesperada de aceptación. El guión de esta película se destaca porque es un drama de tragicomedia que aborda con inusual madurez y honestidad la soledad crónica y la salud mental. Aquí vemos que Max explica en sus cartas las complejidades de su síndrome, explorando sin tapujos cómo las condiciones mentales afectan la interacción humana y la capacidad de amar y ser amado. Además, el desenlace, aunque es conmovedoramente triste, es una poderosa conclusión, ya que Mary entiende que a pesar de las imperfecciones y diferencias abismales, la amistad incondicional que compartieron era la única cosa real y significativa en sus vidas. Así que la solidez narrativa proviene de su base en una historia real de amistad por correspondencia que hizo llorar a más de uno. Esta película se distingue inmediatamente por la ausencia total de diálogos, narrando una historia únicamente a través del gesto, la música y la animación minimalista. La trama sigue a un hombre que naufraga en una isla tropical desierta donde construye balsas rudimentarias para intentar escapar, pero cada intento es frustrado y destruido por una misteriosa y gigantesca tortuga roja. Pero en un giro inesperado y muy simbólico, el animal se termina transformando en una mujer. A partir de ese momento, la narrativa se transforma en una meditación visual y poética sobre la supervivencia, el aislamiento y el ciclo inmutable y hermoso de la vida y la muerte. La animación aquí utiliza los elementos naturales como el mar, las tormentas o la arena como fuerzas incontrolables que dictan el destino y el ritmo vital del protagonista. El guión, a pesar de ser silencioso, es conceptualmente complejo y profundo, abordando temas existenciales de aceptación, madurez y un destino inevitable. La tortuga roja funciona como una poderosa metáfora de la naturaleza que interfiere contra los deseos humanos, forzando al protagonista a aceptar que su lucha obsesiva contra la isla y el mar es en vano. Además, la trama utiliza el aislamiento para exponer la pureza de las transiciones de la vida como el nacimiento, la paternidad y la muerte sin la necesidad de palabras o explicaciones, alcanzando una emotividad sorprendente que llegó al corazón de muchos. La cinta que combina acción real con una innovadora animación sigue la vida de Connor, un niño de 13 años que vive en un estado constante de ansiedad y rabia. Su madre sufre una enfermedad terminal y Connor debe lidiar con la inevitable pérdida, el acoso escolar y la difícil relación con su abuela con quien se ve obligado a vivir. Pero una noche un antiguo monstruo gigantesco aparece en su ventana y le promete contarle 3 historias, aunque en realidad él no está ahí para curar a su madre, sino para ayudar a Connor a confrontar y aceptar la gran verdad que ha reprimido todo ese tiempo, que es el deseo más oscuro y humano de que el sufrimiento propio y ajeno de su madre termine de una vez por todas. La profundidad de este guión se destaca por ser un poderoso y desgarrador análisis del duelo, la culpa y la gestión de emociones reprimidas. La figura del monstruo, animada con un estilo visual pictórico y abstracto, representa la conciencia de Connor, forzándolo a expresar la rabia y el miedo que de no ser liberados lo podrían destruir. El mensaje central de esta película es que la vida no se divide en buenos o malos, sino en matices de situaciones que nos hacen ser humanos. Esto aparte de que la verdad de Connor es un deseo profundamente normal, cuya aceptación permite finalmente el acto de dejar ir a su madre con un abrazo que logra sanar a su alma y lo libera de toda culpa. Esta película es un cuento de Navidad con una inusual sensibilidad social. La trama sigue a un trío de personas sin hogar que viven en las calles de Tokio, los cuales son Jin, un alcohólico de mediana edad, Hana, una drag queen transexual de buen corazón, y Miyuki, una adolescente fugitiva. Pero sus vidas cambian cuando en Nochebuena encuentran a un bebé abandonado entre la basura junto a algunas pistas sobre su identidad, así que deciden embarcarse en una aventura caótica y a menudo peligrosa a través de la ciudad para encontrar a los padres de esa criatura. Un viaje que los obliga a confrontar sus propios pasados traumáticos y las razones que los llevaron a vivir en la marginalidad. La profundidad de esta historia radica en su honesta exploración de la crudeza, la redención y el concepto de la familia elegida.
El guión, por su parte, realiza una crítica social a la indiferencia de la sociedad urbana japonesa hacia los desposeídos que viven en las calles, lo que hace que Los Padrinos de Tokio demuestren que incluso en los márgenes de la sociedad, la humanidad persiste y se manifiestan actos de bondad desesperados. La trama también utiliza la búsqueda del bebé como un catalizador para que los tres protagonistas comiencen su propio proceso de curación y perdón, revelando progresivamente sus historias a través de encuentros aparentemente casuales que narrativamente son vitales para su redención. Para cerrar este top, tenemos una trama ambientada en Japón durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Esta película narra la desgarradora historia de Seita, un adolescente y su hermana pequeña quienes quedan huérfanos tras los devastadores bombardeos estadounidenses. Así que obligados a depender de una tía distante e indiferente, Seita es impulsado por el orgullo y la necesidad de proteger a su hermana. Así que se refugian en un búnker abandonado, confiando en sus escasas provisiones y en su inquebrantable vínculo fraternal. Esta historia es una espiral de desnutrición severa y enfermedad, narrada sin la presencia de villanos militares explícitos como cualquiera espera, sino por el hambre y la desolación de esa terrible situación producto de la guerra. Y esta tragedia de Seita y su hermanita es una representación de la indiferencia social en tiempos de crisis y cómo su orgullo mezclado con la falta de apoyo comunitario sella su destino, haciendo que más de uno reflexione acerca de las consecuencias que muchos viven por los conflictos que se ven cada tantos años en todo el mundo. De esta forma llegamos al final. Ahora quisiera saber cuál de estas películas animadas les pareció más profunda. Gracias por ver este video hasta el final. No olviden suscribirse activando la campanita de notificaciones y si les gustó este top pueden dejar su like. Quien les habló fue Luis Cifuentes. Cuídense mucho y hasta la próxima ocasión.